Nosotros seguimos avanzando con las informaciones porque preocupación han causado los resultados de un estudio realizado por la Fundación Familias Power que reveló que 7 de cada 10 alumnos de quinto básico no entienden lo que leen. La investigación fue aplicada a casi 700 alumnos de colegios públicos y precisamente para analizar esta situación y saber también si esto se extiende a un mayor número de estudiantes, estamos en contacto con Natalia Ávila, académica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Natalia, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Natalia, primero entender un poco lo que arroja este estudio, que claro, es preocupante cuando uno lee que esta cantidad de estudiantes no entienden lo que leen, sobre todo pensando en niños de quinto básico. ¿Qué tan efectivo es este estudio que se aplicó básicamente a 700 alumnos de colegios públicos? ¿Se puede entender que esto también abarca un universo más amplio? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Esta es una muy buena pregunta. Yo desconozco todas las características del estudio en sí mismo, cómo se construyó la muestra, cómo se midió, cuánto entienden lo que leen, qué preguntas se aplicaron. Por lo tanto, yo no voy a hablar del estudio mismo porque lo desconozco. Ujú. Pero sí te puedo decir que, de acuerdo a la información que se hizo pública de este estudio, el grupo de estudiantes de quinto básico son 177 niños. Entonces, en ningún caso, estos datos quieren decir que todos los niños de Chile que están en quinto básicos, haya un 70% de ellos que no comprendan lo que leen. ¿Ya? Eso es súper importante, descartarlo de plano. Este no es un estudio hecho de manera representativa. No tiene la intención de diagnosticar cómo están leyendo los niños de Chile. Por lo tanto, decir que un 70% de los niños de quinto básico no entienden lo que lee va más allá de las intenciones que probablemente tenía la fundación cuando hizo este estudio, que hasta donde yo entiendo, esta es una fundación que hace un trabajo muy importante de tutorías, ¿cierto?, de apoyos pedagógicos, y por lo tanto un trabajo más bien diagnóstico con los niños que participan en sus programas, que no necesariamente tampoco son un reflejo de la realidad chilena. Claro, ahora este Entonces, estudio se conoce, Natalia, unos días después de que también conocimos los resultados del CIMSE, que ya es una prueba que se aplica de manera estandarizada a más colegios, a más exactamente. estudiantes, y ahí sí quizás podríamos analizar algunas cifras que pueden ser similares en algunos puntos. Por ejemplo, en este último CIMSE sí se arrojó una baja en algunos puntos, sobre todo en cuarto básico, donde se arrojaba Sí, que 2 de cada 5 niños entendía lo que leía. Ahí sí podríamos ver quizás una consecuencia de estos años de pandemia. ¿Cómo se podría ya. explicar eso? Varias cosas. La baja del CIMSE en lectura en cuarto básico fue de 4 puntos, ¿ya? Respecto a las últimas mediciones. Y esa no es una baja significativa, ¿ya? Es una baja, hay que ponerle atención, no estamos regio, ¿ya? Es súper importante Y dejar en siempre ha claro que habido no es problemas con la comprensión lectora. Convengamos también que siempre ha sido un tema acá en exactamente, nuestro no país. estamos en una situación ideal, ¿ya? Ahora, sobre los resultados mismos, solamente un tercio de los niños, o sea, algo así como 3 de cada 10 niños, está en el estándar que CIMSE clasifica como insuficiente en cuarto básico. Entonces, si tuviéramos que extrapolar un poco a la figura nacional, sería algo así como 3 de cada 10 niños, no 7 de cada 10, no entienden lo que leen a partir de los resultados del CIMSE del Ya. 2022. ¿Ya? Ahora, eso igual es malo, eso no está bien, ¿ya? Y eso, en parte, viene a mostrar un problema que en Chile teníamos desde antes de la pandemia, ¿ya? En Chile desde antes de la pandemia teníamos situaciones donde, por ejemplo, se arrastraba esto que se conoce como rezago lector, que los niños no adquirían con totalidad, por ejemplo, la asociación entre los sonidos y las letras, y iban pasando de curso sin saber leer y escribir completamente. Eso en Chile existía antes de la pandemia. No era una cosa que pasaba masivamente, pero siempre hubo un grupo de niños que probablemente se asocie a estos 3 de cada 10 niños que están catalogados hoy día en el rango del estándar insuficiente de CIMSE, que arrastraban esa debilidad. ¿Qué hace la pandemia? La pandemia, al igual que cualquier interrupción de la escolaridad, o sea, a veces los niños se van de vacaciones 2 meses y cuando vuelven en marzo se les olvidó, entre comillas, todo, ¿cierto? Bueno, imagínate
6 meses de interrupción de clase, 1 año de discontinuidad, la falta de presencia del profesor, los efectos son evidentes, ¿ya? O sea, de todas maneras existe un rezago, de todas maneras tenemos que hacernos cargo de manera urgente, pero sí no es la situación catastrófica de que 7 de cada 10 niños de quinto básico no entiendan lo que leen. Esos números que encontró la Fundación son válidos en su muestra de 167 niños, creo que eran de quinto básico, y no son representativos de la realidad nacional. Ahora, en la realidad nacional tenemos que hacernos cargo urgente de la situación que estamos viviendo, por supuesto que sí, porque no, aún así no es un número curioso. Hoy día Claro. salió una noticia de que hay una cantidad importante de colegios que hace muchos años se mantienen en niveles insuficientes en CIMSS. Claro, 41 Eso, colegios municipales, una noticia que salió en el Mercurio, también un estudio de libertad y desarrollo, que te voy a preguntar de eso también, pero para seguir un poquito con el tema de los efectos de la pandemia, porque lo que más vimos fue la aplicación de estas clases telemáticas. ¿Cuánto habrá influido en las clases a distancia a través de un computador? Quizá en esta baja de 4 puntos que no es tan significativa, pero que sin duda tiene que hacer que ocuparse al respecto. Además, considerando que podría volver a aplicarse cada vez que hay que volver a la casa. Lo vimos con el tema sincicial, de que muchos colegios planteaban la solución de quizá volver a clases telemáticas en algunas instancias del año cuando la salud así lo amerite. volver a clases telemáticas en instancias acotadas del año no debería ser un gran problema. El problema es cuando se interrumpe la asistencia a clases. Entonces, de todas maneras, el ideal sería, como se dijo en algún momento de la pandemia, que las escuelas sean lo último en cerrarse y lo primero en abrirse. Porque el contacto con el profesor, con la situación de aprendizaje, con los pares en el aula, es irreemplazable, ¿ya? Y hoy día tenemos iniciativas importantes con involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil, de los particulares por medio de las tutorías, que son suplementarias a la acción del colegio. Y el colegio es irreemplazable, ¿ya? Por lo tanto, en términos de política pública, siempre deberíamos tratar de evitar al máximo los cierres de escuelas por las razones que sean, porque efectivamente, en el caso de la adquisición y de la práctica de la escritura, la clase telemática no permite el diálogo uno a uno, el contacto, la posibilidad de ver cómo los niños van escribiendo, hacer un seguimiento de cómo van avanzando cada uno de ellos, retroalimentar. Hay un montón de elementos propios de una clase presencial que a distancia se pierden. Claro, Natalia, y tú, bueno, tú hacías cuenta, hablabas sobre este estudio que se conoció hoy de que 41 colegios municipales desde el 2016 no han mejorado su desempeño. Y también se veía un poco en el CIMSE, la diferencia entre escuelas públicas y colegios privados. ¿Acá hay un factor importante en cuanto a una brecha social? Sí, y eso tiene que ver con la segregación del sistema escolar chileno. Ya, el sistema escolar chileno es muy segregado, entonces los distintos grupos sociales asisten a escuelas muy diferentes y eso hace más difícil que los niños puedan compartir diversidad de experiencias y tener mayores posibilidades de en la escuela encontrar esta nivelación que es tan necesaria de la cancha, ¿cierto? Ahora, es importante considerar que se están haciendo planes interesantes y bien fundamentados de reactivación educativa, que además de lo ya conocido de la tutoría y las iniciativas en torno a la lectura, hay otros aspectos que el Ministerio de Educación está por sacar. En uno de ellos participamos junto a un equipo de la Universidad Católica y de la Universidad Alberto Hurtado, para modelar mejores prácticas docentes que nivelen en lectura y escritura. Y nosotros esperamos que este tipo de programas puedan tener un impacto en el desempeño, por ejemplo, de las escuelas que durante mucho tiempo han exhibido este rezago en su desempeño. Claro, y en esta misma información aparecen algunos expertos que incluso no descartan la idea de cerrar este tipo de escuelas, porque dicen, y cito textual, que terminan siendo un fraude para las familias. ¿Qué opinas tú de que algunos expertos analicen la posibilidad incluso de cerrar escuelas que no han mejorado en este periodo de tiempo? El problema que tenemos en Chile es que las evaluaciones, que son súper importantes y son súper necesarias, o sea, yo hoy día te puedo poner en perspectiva cuál es realmente el rezago lector de los niños en cuarto básico gracias a que tenemos un CIMSE y que tenemos un sistema de evaluación que nos permite hacer un diagnóstico global, que es representativo del país. Es súper importante tener ese diagnóstico.
Pero lamentablemente ese diagnóstico se utiliza en el sistema de aseguramiento de la calidad que tenemos en Chile para generar consecuencias negativas a las comunidades a las que no les va bien, como por ejemplo cerrar escuelas. Si a un hospital no le va bien, uno no piensa en cerrar el hospital, uno piensa probablemente en cambiar el director, en reasignar recursos, en apoyar la gestión, porque la gente necesita ir al hospital. Nosotros no podemos cerrar un hospital porque no funciona bien, tenemos que intervenirlo y tenemos que tratar de que esa comunidad del hospital crezca, mejore y funcione de la mejor manera posible para atender a todas las personas que asisten a ese hospital. Bueno, en un colegio no debería ser distinto a eso. Nuestra ley debería tender a que aquellos colegios que exhiben un menor desempeño reciban apoyos, no sanciones, ¿ya? Entonces, hoy día el sistema de aseguramiento de la calidad tiene esta amenaza del cierre de las escuelas, cuando en realidad lo que necesita una escuela que está teniendo un mal desempeño en CIMSE es un apoyo en el liderazgo de esa escuela, en la gestión de los recursos, en los procesos de aprendizaje y en el fondo yo esperaría que en el futuro, en un futuro no lejano, la legislación escolar del aseguramiento de la calidad avance hacia allá, hacia apoyar las comunidades y no sancionarlas. Claro, y en ese sentido, Natalia, ¿qué medidas más concretas se podrían ir tomando para ir reduciendo de cierta manera esta brecha, tanto entre la brecha social que hablábamos, como la dificultad lectora de niños de distintos establecimientos educacionales? Sí, en lo concreto, yo creo que la respuesta del fenómeno que estamos viendo hoy día está en el apoyo pedagógico, en lo que los profesores y profesoras pueden hacer en la sala de clases, ¿ya? Una primera respuesta es que si los niños están con un rezago de adquisición de la escritura o de la lectura, eso hay que enseñarlo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa muchas veces en el sistema escolar? Que el niño pasa a segundo básico o a tercero básico sin haber aprendido bien a escribir y nadie le enseña. Lo ayudan a contestar las pruebas, pero nadie asume que eso que no aprendió en el nivel anterior hay que enseñarlo en el nivel posterior. Los niños pueden recuperar la lectoescritura en cualquier nivel. Pensemos, si no, no existiría la educación de adultos y la alfabetización de adultos. Si un adulto puede leer, aprender a leer y escribir, un niño que está en tercero, cuarto, quinto, sexto básico también puede hacerlo completamente, puede recuperarse completamente. Lo que hay un desafío ahí es un desafío pedagógico, que los profesores y profesoras tienen que enseñarle como un niño de 10, 11, 9 años y no como un niño de 7, de 6. ¿Ya? Entonces es importante hacer que los niños lean y escriban en la clase, acompañarlos, hacerlos escribir cosas con sentido, invitaciones, mensajes, expresar ideas, cosas que sean motivantes para ellos, que se acerquen a sus experiencias cotidianas, y hacerlos escribir y leer mucho. ¿Ya? Muchas veces en la escuela los niños hacen muchas actividades de elegir alternativas, de completar ideas, y pocas donde ellos escriben y leen textos completos. Entonces ese es como, desde el punto de vista pedagógico, lo que se puede hacer con este rezago lector. Y desde el punto de vista también familiar, porque vivimos en un mundo donde faltan horas para terminar el día muchas veces, donde los papás o los tutores de niños tienen que trasladarse 2, 3 horas para el trabajo y 2, 3 horas de vuelta. Muchas veces no hay tiempo para apoyar ese trabajo escolar que se hace en los colegios en la casa. Pero si hubiera alguna recomendación para los papás que también quieren apoyar y tratar de fomentar la lectura comprensiva también en sus hijos. Sí, de todas maneras. Hay muchos estudios que muestran el efecto que tiene la lectura de los padres a los hijos. Leer con los hijos, ¿ya? Dedicar un rato, generalmente los niños más pequeños es la noche, ¿cierto? La lectura del cuento antes de irse a dormir, conversar acerca de lo que se lee, leer en conjunto, conversar acerca de las letras mientras se lee, ¿cierto? Por ejemplo, leer juntos el título del cuento y conversar qué letras hay allí, verbalizar, decir en voz alta cosas acerca de la lectura, ¿ya? Tener instancias de goce de la lectura, leer juntos un cuento, leer juntos, no sé, cualquier cosa, no necesariamente puede ser un cuento, si una familia religiosa puede ser hasta una oración en conjunto. Si una familia está interesada en temas más de actualidad, leer una noticia, escribir listas con las cosas para ir al supermercado, practicar con los textos cotidianos de la casa,
es un apoyo súper importante. El rol que pueden tener las familias, pero no solo las familias, también las comunidades, el centro comunitario, la biblioteca, la iglesia, el club deportivo, todo lo que pueda rodear la experiencia cotidiana de los estudiantes son factores que apoyan la adquisición de la lectura. Y la lectura es muy importante, no solamente por una cuestión personal, por el desarrollo, es importante para el país, que la gente pueda escribir, pueda expresarse, pueda participar socialmente, participar democráticamente, entender los mensajes de los medios. Por lo tanto, este tema es totalmente urgente. Yo quiero dejar muy claro, no tenemos una crisis donde tenemos 70% de los niños que no entienden lo que leen en quinto básico a nivel nacional, pero de todas maneras tenemos un problema del que tenemos que hacernos cargo y es muy urgente que actuemos como sociedad. Muy bien, Natalia Ávila, académica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días. Muchas gracias por el interés. Hasta luego.